Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 4 del taller práctico de Apache Struts 2 de Java Enterprise Edition, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando, profundizando sobre el uso de este potente framework de la plataforma de Java Enterprise Edition. Ya en las clases anteriores hemos estado viendo los aspectos esenciales, los aspectos básicos de esta herramienta. Vimos los sistemas de navegación, cómo crear controladores y todo. Y ahora ya vamos a ir viendo elementos más técnicos de este mismo framework. Vamos a ver la librería de tags, vamos a ver básicamente eso que creo que es dentro de lo más importante del trabajo con este tipo de herramientas. Y vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, manejar en este caso un objeto, una librería que se llama ONGL, ya la vamos a ver, cuya sigla significa Object Graph Navigation Language. Y básicamente esta librería, que es lo que vamos a ver en esta clase número 4, nos permite acceder a objetos que nosotros tengamos declarados dentro de nuestro proyecto Java sin necesidad de generar instancias o código dentro de nuestros controladores. Es bastante útil porque muchas veces nosotros necesitamos crear funcionalidades complejas dentro de clases de tipo POJO, por ejemplo, dentro de nuestras aplicaciones, y en ocasiones, sobre todo en Struts o en Spring, por ejemplo, nos vemos en la necesidad de, dentro de los métodos de controladores, hacer toda la funcionalidad o cargar todo como atributos. Entonces acá esto nos genera la posibilidad, nos ofrece la posibilidad más bien de que nuestro código quede más ordenado, separado por capas, que eso es súper importante siempre, capas de abstracción a nivel de funcionalidad, y desde luego nos da la posibilidad de trabajar con nuestro código de forma más limpia, más elegante. Esto mucha gente al principio no lo entiende, qué es el ONGL, y básicamente míralo como un recurso más que puedes utilizarlo y puedes no hacerlo también, que te va a permitir en este caso trabajar accediendo a tus objetos Java sin necesidad de ensuciar tanto el código de otros controladores. Míralo desde ese punto de vista. ¿Te parece? Entonces, nada, vamos a cerrar la presentación y rápidamente vamos a ir a colocar manos en el código. Esta es la documentación oficial de Struts y acá está la referencia a ONGL. Acá un poco te dice también desde dónde tú lo puedes descargar en el caso de que quieras hacerlo para añadirlo a algún proyecto ya sea manejado con, por ejemplo, Eclipse, puede ser también. Entonces, esta es la documentación oficial. Acá tienes el enlace de la funcionalidad básica de esta herramienta que es propia de Struts, ¿cierto? Y la forma de utilizarlo. Yo de todos modos te voy a mostrar un ejemplo completamente funcional que te va a permitir acceder y entender cómo manejar todo este tipo de situaciones. Básicamente, en términos muy simples, lo que hace uno es crear una clase de objeto con métodos, ¿verdad? Con atributos y todo, y la idea es que nosotros a través de ONGL podamos accesar a esos mismos valores sin necesidad de ensuciar tanto nuestro código. Un poco va por ahí el uso, ¿cierto?, que le podemos nosotros dar a este tipo de funcionalidades. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Yo lo había creado acá, pero me quedó mal grabado. Entonces voy a tener que estoy grabando el video de nuevo. De hecho ya tengo creado lo que estaba haciendo. Entonces voy a crear acá un proyecto nuevo. En este caso lo voy a Java Web, lo voy a llamar lo voy a tener que llamar taller Strat 4.2 lo voy a llamar para poder trabajar. Next, voy a trabajar con Glassfish. Voy a presionar en Next. Acá Strat ya no hay nada que explicar en esto, ¿cierto? Le decimos que no nos cree eso y presionamos acá en Finish. Voy a crear de manera muy rápida un controlador. Creo que este ni siquiera tenemos que explicarlo, así que lo voy a simplemente hacer. Voy a crear acá una clase. Voy a parar en el proyecto, clic derecho, Java Class, Home Controller. Lo voy a crear en un paquete que se va a llamar Controller. Esto lo voy a extender en este caso de Action Support, ¿cierto? Y voy a cargar el método execute, que es el con el que voy a trabajar en principio. Le voy a decir a esto que me retorne en este caso la constante de suces, y voy a ir a generar la información acá al archivo struts.xml. Acá no hay absolutamente nada que explicar. Voy a simplemente copiar esto para ahorrarme tiempo. Acá
Ahí sí. Y ahora le digo que el nombre de este paquete se llama controller. El namespace que vamos a usar acá es el slash. La idea es que después del slash funcione todo esto. Y voy a crear acá una acción. En este caso la voy a llamar name. Voy a colocar la clase y el método respectivo. Entonces el método va a ser setQt. En este caso tengo que escribir acá primero, cuando escriban home en la URL, la clase va a ser controller.homeController y el método va a ser setQt. Voy a generar el result ahora. Nada que no hayamos explicado, ¿cierto? Views, va a llamar la carpeta y el archivo se va a llamar home.jsp. Bien, tengo un warning ahí, pero yo creo que es por una actualización, entonces no me voy a complicar la existencia con eso. Voy a crear acá el archivo home, voy a crearlo dentro del directorio webpage, ¿cierto? Recuerda crear la carpeta views primero. Y voy a crear la vista entonces llamada home. Un archivo de tipo JSP y llamado home. Voy a traerme algunas cosas de los que ya tengo acá para ahorrarme tiempo, ¿cierto? Ya lo tengo hecho acá, entonces ¿para qué voy a reinventar la rueda? Me voy a traer la librería de tags acá, ¿cierto? Para poder trabajar. Acá la librería de Strat, ¿cierto? Y voy a cortar el tags de HTML y le voy a colocar el título también, trabajo con ONGL. Ahí, listo. Y acá en el título también le voy a colocar lo mismo. Acá voy a copiar esto, ¿cierto? Nada que haya que explicar porque esto ya debería estar sumamente claro. Y voy a correr mi proyecto. Entonces me paro acá, clic derecho, Run. Y debería levantarse el proyecto sin ningún tipo de problema. Vamos a ver, perfecto. Y si abro acá Home, en este caso es Home, no debería tener ningún tipo de problema. El código total y completamente limpio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea del uso del ONGL? Fíjate, mira, ejemplos bastante simples. Vamos a crear una clase acá dentro de nuestro proyecto. Yo la tengo creada en el otro, pero la voy a hacer acá. Vamos a crear una clase para, primero una clase a modo de entidad y segundo una clase a modo de, con dos métodos. Uno saludo y otro saludo con parámetro para que veamos la funcionalidad del ONGL. Entonces, primero que todo vamos a crear un paquete acá. Por ejemplo, por temas pedagógicos lo voy a llamar ONGL. Ojo, la otra vez en un curso presencial me lo preguntaban los alumnos. No tiene por qué llamarse ONGL el paquete. Yo lo llamo simplemente porque te estoy enseñando eso. El ONGL viene implícito dentro del core de este framework. Entonces simplemente lo voy a llamar ONGL ahora por temas pedagógicos porque estoy enseñando a trabajar con esta ahora. Presiono Finish y dentro voy a crear dos clases. Una que se va a llamar, una Java class que se va a llamar, por ejemplo, persona. A la cual de manera muy simple le voy a crear cuatro atributos. En este caso private string, nombre por ejemplo, private string correo por ejemplo y private string teléfono, ¿verdad? Algo así. Teléfono y voy a crear un atributo entero también, que es un poco el ejemplo que tengo allá llamado edad por ejemplo. Me voy a parar acá abajo con el mismo NetBeans, voy a dar clic derecho y voy a presionar acá donde dice Insert Code y le voy a asignar un constructor primero, en este caso acá. Uno primero vacío, ¿cierto? Y voy a asignar otro constructor ahora con los parámetros en este caso, acá que reciba todos los parámetros. Listo, y ahora voy a asignar métodos setters and getters para estos atributos que tengo creados acá arriba. Entonces lo voy a hacer acá abajo. Clic derecho, Insert Code y voy a elegir la opción que dice acá, Getters and Setters. Los voy a marcar todos y presiono Generate y ahora va, de manera mágica, ¿cierto? Esto me crea los métodos Setters and Getters. Esto ya tú lo deberías saber. Si no lo sabes, si no conoces cómo trabaja esto, tienes que remontarte al taller práctico de Java Server Page. Ahí nosotros explicamos esto. Bien. Ok, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora, por ejemplo, desde nuestra clase controladora nosotros podamos accesar a estos valores con el código más limpio acá. Entonces para eso vamos a ir acá a nuestro controlador y vamos a ir al método setQt, que es el método que estamos utilizando para renderizar acá la vista home. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un objeto de tipo value stack, ahí está, fíjate. Value stack que depende de com.OpenSymfony.xwork2.util.
Entonces vamos a crear un objeto llamado stack y le vamos a decir que sea igual a get value stack. Se debería escribir esto. Bueno, si no lo escribo ahí, lo escribo yo acá. Bueno, primero es action context. Ahí está, por eso no me tomaba en cuenta. Ahí está. Y ese action context importa la librería com.open x2 action context. Bien, en principio eso. Tengo que importar también, luego decirle .getContext, .getValueStack. Ahí está. Entonces decimos acá .getContext, .getValueStack. Con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy diciendo a este método que me permite implementar un ONGL en este caso. Bien, ¿y qué quiere decir eso? Que ahora voy a poder acceder de manera más limpia, por ejemplo, a alguno de los recursos que tenga creado dentro de mi proyecto. En este caso, puede ser, por ejemplo, la clase persona, que es una clase de tipo entidad, de tipo POJO, pero puede ser cualquier cosa. De hecho, vamos a crear otro ejemplo mucho más limpio, con un método que retorne cadena con y sin parámetro, para que veas que esto es bastante simple de manejar. Bien, entonces ahora, por ejemplo, acá, primero que todo probémoslo, vamos a probar la aplicación, voy a esperar que termine de hacer el deploy acá, fíjate, actualizamos y no debería haber ningún error. Entonces ahora, por ejemplo, acá adentro vamos a crear una instancia de la clase persona, la voy a llamar P, por ejemplo, o persona la voy a llamar, puede ser también, y esto va a ser igual a new persona. Abro y cierro paréntesis y hago la importación de ongl.persona, guardo, y ahora por ejemplo podría asignarle valores a los atributos a través de sus métodos setters. Entonces podría decir acá por ejemplo persona.set nombre, y esto le voy a asignar el valor de César Cancino, por ejemplo. Bien, recuerda que en una de las clases anteriores yo te enseñé en este caso que podías pasar parámetros desde el controlador a la vista a través de la creación de atributos dentro del controlador. Acá donde tengo el mouse, por ejemplo aquí, podría generar atributos y acá sus métodos getters para poder acceder en este caso. Bien, acá con el ONGL no es necesario hacer eso. Una pregunta que siempre me van a hacer con esto es: oye César, entonces esto que de acá arriba que enseñaste no hay que usarlo más. No es así, simplemente este es un recurso más que tienes a tu disposición. Entonces voy a hacer lo mismo ahora, voy a cargar acá valores a los demás atributos, en este caso persona.setCorreo, le voy a dar un correo, por ejemplo cesarcancino.com, persona.setTeléfono, más 56971373516, y persona.edad, setEdad, en este caso mi edad actual 35 años. Y ahora, para poder tener disponibles estos valores, cualquiera de estos atributos desde la vista que está asociada al método setCut, que en este caso sería el archivo home.jsp, vamos a utilizar el objeto stack que creamos acá arriba y vamos a invocar con punto a su método llamado push. Y le vamos a pasar como parámetro el nombre del objeto que queremos pasar al otro lado, que en este caso se llama persona. Con esto nosotros lo que estamos haciendo es creando una interacción desde esta acción hacia un objeto que tengamos declarado dentro de Java. Acá puedes pasar todos los objetos que tú quieras. Puedes pasar objetos, qué sé yo, métodos, acceder a atributos como lo tenemos acá, y vamos a ver otro ejemplo funcional. Ahora actualicemos acá, veamos si nos da algún error. Ninguno, fíjate. Y ahora, por ejemplo, imprimamos estos valores en pantalla que tenemos acá desde la vista. Entonces simplemente acá, por ejemplo, primero que todo, recuerda importar acá el taglib de strat, ¿cierto? Con esta línea, taglib s y strut stack, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, acá con una lista ordenada, podríamos decir acá, por ejemplo, li, nombre, dos puntos, y acá decir s, property, value, y acá simplemente así tal cual escribimos nombre, sin adornos ni nada. Y con esto lo que estamos haciendo es acceder al atributo nombre que está acá de la clase persona, el cual aquí dentro del método de setCut recibió un valor que en este caso es este. Por lo tanto, aquí te debería decir lo siguiente: debería decir nombre, dos puntos, César Cancino. Interesante, ¿verdad? Es una forma más limpia de interactuar con objetos desde los métodos de tus controladores, desde las acciones de tu controlador. Para el video, por ejemplo, intenta cargar los demás atributos. Sería bastante sencillo. Simplemente copiamos y pegamos acá esto. 1, 2, 3, 4. Y acá le vamos cambiando los valores. En este caso,
email, y acá cargaríamos el atributo que se llama correo. Acá entonces cargamos el teléfono y el atributo se llama teléfono, y acá entonces cargamos la edad. Por si alguien me va a preguntar por qué no le coloqué tilde al nombre del atributo, es porque no se recomienda. Entonces simplemente actualizamos acá, y acá debería decir entonces César Cancino, el correo, el teléfono que le colocamos y la edad. Interesante, ¿verdad? Esta es una manera más simple, más sencilla, más limpia, que nos permite, que nos ofrece Strat para que nosotros podamos acceder a objetos de nuestros proyectos sin necesidad de ensuciar el código de los controladores. Veamos un segundo y último ejemplo práctico para que entendamos de mejor manera cómo funciona esto. Entonces, esto lo voy a cerrar acá. Voy a cerrar esto también y voy a cerrar esto. Fíjate lo que vamos a hacer. Voy a crear acá dentro de ONG, le voy a crear otra clase. Por ejemplo, Java Class, la voy a llamar saludo. Y básicamente le voy a crear dos métodos en este caso. Voy a crear un método public que me retorna un string, por ejemplo. Y le voy a llamar saludo. Y le voy a decir que me retorne una cadena. En este caso, return, por ejemplo, hola, desde el método saludo. Bien, punto y coma. Y voy a crear otro método public. De hecho, voy a sacar una copia de este mismo. Y lo voy a llamar a este saludo 2, pero a este le voy a pasar un parámetro. Por ejemplo, una cadena, string, texto, por ejemplo. Bien, y ahora voy a colocar acá, por ejemplo, como retorno de este método, el parámetro ingresado, que sería el valor de texto, es más texto. Bien, dos métodos, fíjate que evidentemente acá están retornando una cadena sencilla, pero creo que queda bastante claro que acá se pueden hacer cosas mucho más complejas que esto. Entonces, por ejemplo, veamos cómo podríamos acceder a estos métodos usando la nomenclatura de ONGL dentro de alguna de nuestras vistas. Para eso voy a crear acá un nuevo método dentro de mi controlador. Entonces voy a decir acá public function, en este caso voy a decir public function desde PHP, public string, lo voy a llamar ONGL, por ejemplo. Voy a añadirle acá el throw exception, que es importante siempre. Y le voy a decir esto que retorne suces. Bien, no le voy a cargar absolutamente nada más, ni siquiera un value stack ni nada. Así de sencillo, voy a crear la acción, ¿sí? Porque si no, no me va a funcionar. Voy a ir al archivo strat.xml acá y voy a copiar esta acción. Y ahora la idea es que cuando escriban en la URL ONGL se vayan al método acá ONGL, ¿cierto? Y abran una vista llamada ONGL. Bien, voy a guardar acá, voy a cerrar esto y voy a ir a crear esa vista. Voy a ir a crearla acá a la carpeta views, ¿cierto? New JSP y la voy a llamar ONGL. Voy a copiar lo que tengo en home, poco para ahorrar código, ¿cierto? Y voy a cerrar esto acá. Bien, entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que ahora, utilizando la nomenclatura de ONGL, podamos acceder a lo que tenemos acá en nuestra clase saludo, que recuerda, está dentro de un paquete aparte. Bien, entonces, primera etapa de negociación. Fíjate que dentro de tu controlador, en el método al cual estás haciendo referencia, solamente estás retornando el result, no estás retornando absolutamente nada más. De hecho, lo voy a abrir acá en la URL. Voy a escribir ONGL, no debería tener ningún problema para cargar. Y ahora fíjate lo que voy a hacer. Mira, voy a crear acá una lista ordenada de nuevo. Voy a crear un LI. Y ahora voy a decir, por ejemplo, método saludo. Y lo voy a imprimir en pantalla, lo que te retorna el método saludo de la clase acá. Fíjate y nótese que no he generado ninguna instancia de la clase saludo. Simplemente voy a escribir un tag S, property, accedo al objeto value. Y ahora voy a decir lo siguiente, voy a decir new ONGL. Ojo, ese ONGL no significa que estoy llamando una librería ni nada, simplemente estoy referenciando al paquete en donde está la clase a la cual quiero acceder, que en este caso es este paquete, se llama ONGL, y voy a acceder a esa clase. Entonces le coloco acá ONGL. El nombre de la clase, saludo, paréntesis, paréntesis. Ojo, es muy importante colocar paréntesis acá. ¿Por qué? Porque recuerda que eventualmente en alguno de los constructores puedes crear un constructor a esto y le puedes pasar algún tipo de parámetro. Entonces es importante colocar los paréntesis acá. Entonces luego paréntesis, paréntesis, punto. Y ahora accedo a alguno de los recursos de esta clase. Como por ejemplo puede ser el método saludo, paréntesis, paréntesis y listo. Le voy a colocar punto y coma, que estoy acostumbrado a hacer esto
de manera bastante similar en JavaScript. Entonces, con esto ahora debería decir acá, método saludo, dos puntos, y aquí te debería imprimir en pantalla lo que te retorna este método saludo, que lo tenemos acá en esta clase de acá. Debería imprimirte ese texto en pantalla. Entonces vamos a probarlo acá, escribimos ONGL, la URL, actualizamos y voilà. Ahí está, fíjate. Método saludo, dos puntos, y ahí está lo que tenemos en el texto, ¿cierto? Del método saludo. Con esto yo creo que queda bastante claro que el uso de ONGL te permite una interacción de manera mucho más limpia con los objetos que tú tengas creados dentro de tu proyecto. Para el video intenta hacer lo mismo con el método saludo 2, trata de cargarlo tú solo. Yo lo voy a hacer acá mientras tanto. Entonces voy a colocar acá LI, método saludo 2 y dos puntos. Acá vamos a decir lo mismo, S property, guardamos acá, value y lo mismo, new ONGL punto saludo, abro y cierro paréntesis, punto saludo 2, paréntesis, y ahora entre comillas simple le va a pasar un valor, por ejemplo, valor que paso por acá, no sé, lo que sea. Y si actualizo acá ahora, fíjate que te va a decir ahora método saludo 2, dos puntos, y aquí está el texto que él te coloca, fíjate, el parámetro ingresado es valor que paso por acá. Básicamente lo que está haciendo esto es añadir este trozo de texto, ¿cierto? Acá, a esta cadena que está retornando en este método saludos. Pero eso no es lo relevante, porque eso es algo bastante sencillo. Yo creo que, de hecho, es muy sencillo, pero esto es lo relevante. El uso de ONGL, fíjate que no generé ninguna instancia en ninguna parte de la clase saludo, pero lo hice acá en tiempo real, en tiempo de ejecución. ¿Te fijas? Simplemente acá con la palabra new ya puedo acceder a alguno de los valores acá. Aquí puedes acceder a métodos estáticos, a atributos, a lo que tú quieras, en la medida de que te manejes bien con las nomenclaturas de métodos accesores, controladores de modificadores de acceso de tipo private y todo ese tipo de cosas, pero en general esto es algo bastante sencillo. Bien, como puedes ver, es una herramienta más que tú vas a añadir a tu cajita de herramientas, valga la redundancia, que te va a permitir ser más atractivo para los mercados laborales utilizando este framework llamado Strat de Apache. Bien, para cerrar, creo que un pequeño resumen, ¿cierto? Básicamente lo que vimos acá es el uso de la librería ONGL o del objeto ONGL que nos permite, ¿cierto?, acceder a objetos de nuestros proyectos Java de manera más limpia. Lo vimos a través del uso de Value Stack y lo vimos también de manera limpia a través de la implementación dentro de una vista mediante instancias sencillas. ¿Te fijas? Vimos las dos formas. Entonces, acá, por ejemplo, en la clase, en la vista Home, accedimos a atributos de una clase manejada como Pojo, como entidad, y vimos acá otro ejemplo ya a través de una vista que accede en este caso a los métodos de alguna clase Java que tú tengas creada en alguno de los paquetes de tu proyecto. Son dos cosas distintas, pero que a la larga utilizan los recursos de ONGL. Bien, ok, con eso yo creo que ya queda bastante claro el uso y la tremendísima, potencialidad que tiene el uso del ONGL. Y nada, ya en los próximos videos seguiremos avanzando. Por lo pronto, cualquier consulta que desees hacerme la puedes colocar acá en mi blog www.cesarcasino.com y con mucho gusto te la voy respondiendo en la medida de que me sea posible. Por ahora dejamos esto hasta acá y les dejo a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.